Hola muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de Química para segundo año medio del programa EAR Chile. Mi nombre es Francisco López y voy a ser su profesor de Química durante este año 2015. Esta es la unidad número uno del curso que tiene por tema Química Inorgánica 1, correspondiente a la materia de nomenclatura de compuestos binarios. La próxima semana continuaremos con la segunda parte de esta clase. Comencemos. ¿Cuáles son los objetivos para esta clase que ustedes deben comprender con esta clase? Primero que todo, que ustedes sean capaces de reconocer o de conocer los principales símbolos químicos. Vamos a ver un montón de símbolos químicos como el aluminio, el oro, el cobre. Ustedes con esta clase no es que se los tengan que saber de memoria, pero sí tienen que aprender o comenzar a familiarizarse con esos símbolos. También deben determinar los estados de oxidación de los elementos que forman parte de un compuesto químico. Por ejemplo, vamos a definir qué es esta oxidación primero que todo, ¿cierto? Y vamos a calcular esos valores. ¿Ya? Vamos a ser capaces de conocer los distintos tipos de nomenclatura. Entiéndase por nomenclatura como la forma de nombrar, ¿cierto? Alguna cosa de una manera reglamentada, estructurada. En este caso en química, ¿cierto? Vamos a hablar de la nomenclatura de compuestos químicos. Además, tenemos que ser capaces de reconocer los compuestos binarios. Es decir, si yo les doy una fórmula de un compuesto, ustedes deben ser capaces de decir, ah, eso es un óxido, o esto es un ácido. O si yo les doy el nombre, de, por ejemplo, de un hidruro, que ustedes sean capaces de escribir la fórmula de ese hidruro. ¿Sí? No es algo, insisto, no es algo fácil, no es algo que ustedes puedan hacer, que uno pueda hacer a la primera, Eh, pero algo que ustedes tienen que ver el video quizá una vez, una segunda vez, hacer la guía de ejercicios que les voy a dejar, ¿cierto? Para poder empezar a practicar un poco más con esto. ¿Ya? Partamos entonces. Fíjense en esta tabla periódica que ustedes ven acá, ¿cierto? Ustedes deben haber visto, perdón, déjenme cambiar el puntero para que pueda indicarle mejor. Ustedes deben haber visto alguna tabla periódica anteriormente, ¿cierto? En primero medio sobre todo, ¿ya? Donde están ordenados y clasificados de acuerdo a las características de estos elementos. O sea, vemos por ejemplo que en este sector de acá, donde aparecen como una flecha que dice 1A, correspondiente al grupo 1A, que es una columna, ¿cierto? Grupo 2A. Para este lado nos saltamos el grupo 3A, 4A, 5, 6, 7A y el grupo 8A, o también llamado grupo de los gases nobles. ¿Ya? Estos elementos que están acá, el grupo 1A y 2A, son metales. Estos otros moraditos que están acá son elementos llamados no metales, ¿cierto? Y estos que están como en amarillo por acá son los metaloides o anfóteros. ¿Sí? Metaloides o anfóteros significa que se comportan como metales principalmente, pero a veces se pueden comportar como estos de acá, como los no metales. ¿Sí? Estos de los que están acá en medio son los llamados elementos de transición. Muchas veces son llamados metales de transición. ¿Ya? Y estos que están acá abajo, ¿ya? Son elementos de transición interna que no nos vamos a meter con ellos por ahora. ¿Ya? Entonces, fíjense que estos elementos tienen un cierto orden y cada uno es distinto al otro. Tiene ciertas características que generalmente se simbolizan en su símbolo, valga la redundancia. Por ejemplo, acá está el elemento oro. Ustedes ven que aparecen varios números. Acá aparece lo que es la configuración electrónica, que ustedes deben haber visto en primero medio. ¿Sí? Dentro de estos números están, ¿cierto? ¿Reconocen algunos de estos? Por ejemplo, este número, el 79, corresponde al número atómico y este número que sale con decimales acá corresponde al número másico, que es un número grande, mucho mayor que este número que está acá. ¿Sí? Hay otros números que indican la masa, nociones de carga, otras características como radios, ¿ya? Electronegatividades, ¿ya? Y otras propiedades del elemento. ¿Ya? Lo que nos interesa a nosotros es que nosotros seamos en esta clase capaces de empezar a familiarizarnos, como dije, con los símbolos más que nada. ¿Ya?
No vamos a trabajar tanto con estos números, pero sí con los símbolos, que seamos capaces de entender que siempre los elementos parten por una letra mayúscula seguido de una minúscula. Algunos que tienen, por ejemplo, solo una letra, siempre se escriben con letra mayúscula, como el oxígeno, el azufre, acá por ejemplo el potasio, ¿ya? El boro, carbono, siempre es una letra mayúscula. Cuando son elementos de dos letras, como el rodillo, por ejemplo, francio, siempre la primera es mayúscula, la segunda es minúscula. ¿Sí? Veamos algunos conceptos importantes para que nos entendamos en esto. Por ejemplo, tenemos átomos, elementos, moléculas y compuestos. Tenemos que ser capaces, por ejemplo, de diferenciar qué es un átomo y qué es un elemento. Por ejemplo, nosotros sabemos, ¿cierto?, que un átomo viene siendo la unidad mínima de la materia, lo que se llamaba, ¿cierto?, sin división. ¿Ya? Hoy en día sabemos que el átomo está formado por subpartículas, protones, neutrones, electrones, y que estos se pueden dividir, ¿cierto? Se pueden separar de los otros. ¿Ya? Sin embargo, la unidad como básica o fundamental de la materia sigue siendo el concepto, la definición, ¿cierto?, de lo que es un átomo. Elemento, acá la flecha está medio corrida, pero esto es para elemento, ¿ya? Corresponde a los distintos tipos de átomos. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, 10 átomos de un mismo elemento. Por ejemplo, 10 átomos de oxígeno. ¿Sí? Y otros 5 átomos más de otro elemento. Por ejemplo, 5 átomos de hidrógeno. ¿Sí? O sea, en total tengo 15 átomos, pero son de dos elementos diferentes, no más. ¿Sí? Por lo tanto, elemento corresponde a un grupo de átomos que tienen características similares, iguales. Son el mismo tipo de átomo. ¿Ya? Molécula, por otro lado, ¿cierto? Insisto, esta flecha debería ir para molécula, ¿ya? Es la unión de dos o más átomos. Es decir, si yo tengo dos hidrógenos unidos, eso es una molécula. Si tengo, por ejemplo, tres oxígenos unidos, una molécula. Si tengo, por ejemplo, dos hidrógenos con un oxígeno unido, una molécula. Siempre que yo tenga dos o más átomos unidos, tengo una molécula. En cambio, un compuesto, ¿ya?, es cuando yo tengo unido dos o más átomos, igual que las moléculas. Por lo tanto, un compuesto es una molécula, ¿ya? Pero lo distinto de molécula es que acá estos átomos son de dos o más elementos distintos. Es decir, hay más de un tipo de elemento en este compuesto. ¿Sí? Cuando hablamos de un solo elemento o de dos elementos, hablamos de moléculas. No importa, en la molécula no importa si es el mismo elemento o diferente elemento. En cambio, acá los compuestos sí importan. O sea, los compuestos tienen sí o sí diferentes elementos. ¿Eh? Veamos, por ejemplo, si yo les pregunto que ustedes me digan acá el agua, ¿qué será? ¿Un átomo, un elemento, un compuesto, una molécula? Veamos. Primero que todo, es una molécula, porque tengo más de dos o más átomos. Acá tengo dos átomos de hidrógeno, ¿cierto? Sale un H de hidrógeno con un 2 abajito que indica dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Tengo tres átomos. Eso ya indica que es una molécula. Ahora, esos átomos son de distintos elementos. Uno es elemento de hidrógeno, otro elemento de oxígeno. Por lo tanto, tengo un compuesto acá. Por otro lado, esto de acá, el O3, tres átomos de oxígeno. ¿Será un compuesto? No, ¿cierto? Porque no tengo elementos diferentes, solamente tengo el elemento oxígeno. Esta molécula, perdón, es una molécula, corresponde al ozono. ¿Eh? Esto de acá, lo que está dentro del termómetro, ¿cierto? Que se simboliza con Hg, que es el mercurio. ¿Ya? Esto que vendría siendo, ¿cierto? Un elemento. ¿Sí? Acá tenemos una foto, ¿cierto?, de un átomo, ¿ya?, con su núcleo, sus electrones girando alrededor. ¿Ya? Y el CO2
¿cierto? Claro, un compuesto, ¿cierto? Porque tengo dos elementos diferentes, carbono, oxígeno. Todo compuesto, acuérdense que es a la vez una molécula. O sea, si este es un compuesto y este es un compuesto, son a la vez moléculas. Esto, en cambio, es una molécula, pero no es un compuesto. En general, las sustancias se pueden separar en sustancias simples o sustancias complejas o compuestas. Las sustancias simples son sustancias elementales, por ejemplo, como un elemento, como el cloro, o bien moléculas simples de un mismo elemento, ¿sí? Como el cloro 2, ¿ya? Un cloro molecular se le llama también. Puede ser O2, H2, el O3, el ozono, ¿ya? Son moléculas de un mismo elemento, se le llaman simples. En cambio, a las sustancias compuestas, ¿cierto? Tenemos a los distintos tipos de compuestos. Los compuestos binarios, formados por dos elementos, compuestos ternarios, formados por tres elementos, compuestos cuaternarios, formados por cuatro elementos, y así. Por ejemplo, acá, un compuesto de dos elementos, hierro y oxígeno. Compuesto de tres elementos, hidrógeno, azufre, oxígeno. Compuesto formado por cuatro elementos, uno cuaternario, nitrógeno, hidrógeno, azufre, oxígeno. ¿Sí? Si yo les pregunto acá, ¿cuántos elementos hay? Ustedes me van a decir dos, ¿cierto? El hierro y el oxígeno. Si les pregunto ahora, ¿cuántos átomos hay en total? Ustedes me van a decir que hay dos átomos de hierro y tres átomos de oxígeno. Por lo tanto, en total tengo 5 átomos. ¿Se nota la diferencia entre átomos y elementos? Eso es lo que necesito y quiero y es importante que ustedes tengan claro en esta parte. Avancemos, veamos. Estado de oxidación. ¿Qué son los estados de oxidación? Los estados de oxidación, acá sale toda una definición, ¿cierto? Lo importante es que ustedes entiendan que el estado de oxidación es algo similar a lo que es la carga de un elemento. Es decir, cuando aparece, por ejemplo, eh, sodio más 1 arribita de un elemento, eso vendría siendo su estado de oxidación. Por ahora, estado de oxidación o valencia es sinónimo, ¿ya? O carga, todo eso es sinónimo por ahora, ¿ya? En otras palabras, el estado de oxidación es lo que nos permite eh, ver qué tan activado está un cierto átomo para poder unirse o reaccionar de alguna forma con otro átomo distinto, ¿sí? En general, el valor del estado de oxidación puede ser positivo, puede ser neutro o puede ser negativo, ¿sí? Los metales, por ejemplo, siempre tienden a tener estados de oxidación o cargas positivas. En cambio, los no metales pueden tener valores positivos o negativos. Y los gases nobles, que son los que están en el último lado derecho de la tabla periódica, ¿cierto? Ellos nunca tienen carga, siempre están neutros. Eso significa que los gases nobles no reaccionan con nada, ¿sí? Están neutros. Por ejemplo, el hierro, ¿cierto? Tiene estados de oxidación más 2 o más 3, carga más 2 o más 3. El cloro, en cambio, puede tener, se simboliza así, puede tener cargas de menos 1, más 3, más 5 o más 7. Puede tener 5 posibilidades. El helio, que es un gas noble, se simboliza así, nunca tiene carga, siempre es neutro. ¿Ya? ¿Cómo podemos calcular los estados de oxidación? Hay ciertas reglas, 6 reglas. Por ejemplo, primero, que los elementos de los grupos 1A, 2A y 3A siempre tienen estados de oxidación únicos. Es decir, el grupo 1A siempre es más 1, el grupo 2A siempre es más 2, el grupo 3A siempre es más 3. ¿Sí? Otra cosa importante es que la suma de los estados de oxidación, ¿ya?, en una molécula que es neutra debe ser siempre igual a cero. Siempre igual a cero. ¿Ya? Vamos a verlo después con un ejemplo. Otra cosa es que una molécula que son monoelementales, es decir, de un solo elemento, el estado de oxidación siempre es cero. ¿Ya? Esa es otra cosa importante. Por ejemplo, perdón, en el caso de yo tenga, por ejemplo, O2,
el estado de oxidación de esa molécula es cero. O sea, su carga es cero. ¿Sí? La mayoría de las moléculas tienen solo un elemento negativo y el resto son generalmente positivos. Y vamos a ver que el elemento negativo en un compuesto, ¿ya? Se ubica al lado derecho y el elemento positivo se ubica al lado izquierdo. ¿Sí? Lado derecho al lado negativo, lado izquierdo, lado positivo. ¿Ya? No tiene nada que ver con asuntos políticos, por si acaso. 5. El hidrógeno presenta un estado de oxidación de más 1, excepto cuando se combina con un metal, que en ese caso el hidrógeno va a ser menos 1. Y vamos a ver un caso especial en que existen esas cargas. ¿Ya? Pero siempre que ustedes vean un hidrógeno, ustedes van a decir su carga es más 1, salvo en un caso. ¿Ya? Ahí lo vamos a identificar. Y por último, el oxígeno siempre tiene carga de menos 2 o estado de oxidación de menos 2. También, excepto en un solo caso, que en el caso de los peróxidos, que el oxígeno vale menos 1. ¿Ya? Son dos casos especiales. Pero ustedes siempre acuérdense que el hidrógeno es más 1, oxígeno menos 2, en la mayoría de los casos. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Me dicen, ¿cuál es el estado de oxidación del azufre en el ácido sulfúrico? Me dan acá la fórmula de ácido sulfúrico. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Ahí tengo el compuesto. ¿Cierto? Lo primero que ustedes tienen que hacer es calcular, anotar acá arriba, por ejemplo, la carga o el estado de oxidación del elemento que ustedes conozcan o de los elementos que ustedes conozcan. Por ejemplo, en este nosotros sabemos que el oxígeno siempre es menos ¿cuánto? Menos 2. ¿Sí? Todavía no hemos dicho el compuesto especial que no obedece a la regla. Pero sí, así que siempre lo vamos a poner como acá como menos 2. ¿Ah? Si esto es menos 2, ¿qué otro más conocemos? El del hidrógeno, que siempre es más 1. ¿Ya? También, salvo en una situación que todavía no la hemos visto. ¿Ya? Entonces el hidrógeno sabemos que es más 1 y el oxígeno es menos 2. Por lo tanto, me interesa calcular el elemento que está acá en el medio, que es el azufre, el que me piden. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a decir, ya, si el hidrógeno es más 1, dijimos, ¿cierto? Y el oxígeno es menos 2 o 2 menos, ¿cierto? El valor que no conocemos es el del azufre. Para calcularlo, tenemos que tener claro que la suma de esto, por ser un compuesto neutro, ¿qué significa que sea neutro? Que no aparece ningún numerito acá arriba, ninguna carga. Si apareciera una carga, significa que este compuesto está cargado, no es neutro. ¿Sí? Pero como está neutro, ¿ya? Esto significa que el que esté neutro significa que la suma de todas sus cargas, de todos los elementos, me va a dar igual a cero. ¿Sí? Yo sé que cada hidrógeno es más uno. Por lo tanto, si yo tengo dos hidrógenos, en total, los hidrógenos, ¿cuántos serían? Más 2. ¿Sí? Ahora, yo sé que cada oxígeno es menos 2. Y yo tengo 4 oxígenos. Por lo tanto, en total, si cada oxígeno es menos 2 y tengo 4, ¿cuántos serían en total las cargas totales de los oxígenos? Sería menos 2 por 4, es decir, menos 8. ¿Sí? O sea, en los hidrógenos tengo más 2 y en los oxígenos tengo menos 8. ¿Cuánto debería ser el azufre para que la suma de todos esos totales me dé igual a cero? O sea, yo digo, esto es 2 por 1, vamos a calcular, ¿cierto? Acá estamos calculando lo que ya he dicho, 2 por 1, el valor del hidrógeno, ¿cierto? El X, que es el que me interesa, el azufre, y 4 oxígenos, S4, ¿cierto? Por menos 2, la carga del oxígeno. Toda esa suma, toda esa operación me debe dar igual a 0. Por lo tanto, despejando la X, lo puedo hacer matemáticamente, ¿cierto? O si no, deduciéndolo como lo estábamos haciendo acá, que este valor tiene que ser 6 o más 6. Si esto es más 2 el total, acá es, perdón, acá es menos 8. El valor del medio debe ser, ¿cierto? Debe ser más 6. Por lo tanto,
El estado de oxidación del azufre en este compuesto es más 6. ¿Sí? Fíjense en esto, revisen que si quieren esta parte retrocedan el video, avancen, véanlo de nuevo, porque esto es fundamental para poder nombrar los compuestos químicos, tanto de esta clase como de la clase siguiente. ¿Ya? Acá tengo una tablita que ayuda, bueno, esta es la tabla periódica, la puse acá para que ustedes simplemente vamos correlacionando a esta tabla que tengo acá abajo, que indica los estados de oxidaciones más comunes de los elementos químicos que nos interesan. Por ejemplo, en esta tabla de acá abajo se muestra que el grupo 1A, que es este grupo, ¿cierto? Los grupos son verticales, de arriba hacia abajo. Todos los elementos de ese grupo tienen siempre carga más 1. En cambio, los elementos del grupo 2A, este de acá, ¿cierto? Tienen siempre carga más 2. Y así. Los del grupo 3A, que son estos de acá, nos saltamos a este lado, ¿cierto? Tienen carga más 3. ¿Ya? Esto generalmente se aplica, estos valores se aplican como para los elementos que más trabajan ustedes, que más les pueden preguntar. ¿Ya? No elementos tan, no sé, rebuscados como el wolframio, por ejemplo. ¿Ya? No, sino que los elementos más comunes. ¿Ya? Entonces, el grupo 3 más 3. El grupo 4 vamos a usar una memotecnia para acordarnos. Primero es fácil, grupo 1 más 1, grupo 2 más 2, grupo 3 más 3. El grupo 4, ¿ya? El grupo 4, ustedes se van a acordar, bueno, les preguntan especialmente como estos dos de arriba y el último abajo. ¿Ya? Pero ustedes se van a acordar del grupo 4, el 4 es un número par, ¿cierto? Por lo tanto va a tener puras cargas o estados de oxidaciones que son pares, 2 y 4. ¿Sí? Llegan hasta el 4 porque el grupo es el grupo 4. Así nos vamos a acordar. ¿Ya? O sea, yo digo, grupo 4, va a tener cargas pares porque el 4 es par y llegan hasta el 4. Por lo tanto va a ser 2 y 4. Lo mismo para el grupo 5, este de acá. Yo digo, el 5 es un número impar, por lo tanto va a tener cargas impares. 1, 3, 5, podría seguir 7, 9, 11 y así, ¿cierto? Pero como es el grupo 5, llega hasta el 5. ¿Sí? Por lo tanto, 1, 3 y 5. Impar, cargas impares hasta el 5. Grupo 6, lo mismo. Es un número par, por lo tanto, cargas pares hasta el 6. Más 2, más 4, más 6. Grupo 7 es impar hasta el 7. Más 1, más 3, más 5, más 7. ¿Sí? Esos son los valores positivos de los grupos que más trabajamos. No pongo el grupo 8, que es el grupo de los gases nobles, que es este de acá. ¿Sí? Su carga es 0 siempre. ¿Ah? Fíjense que también las cargas pueden ser negativas. Dijimos que los no metales, que son los que están como a este lado derecho de la tabla periódica, son los que pueden ser positivos, pero también pueden ser negativos. Y para acordarnos, nos vamos a acordar de que el grupo que está más a la derecha, sin contar los gases nobles, o sea, el grupo 7, ¿ya? Tiene carga de menos 1, el grupo 6 de menos 2 y el grupo 5 de menos 3. O sea, voy menos 1, menos 2, menos 3. ¿Sí? Otra cosa son los elementos que nos tenemos que acordar sí o sí. Hidrógeno más 1, salvo en un caso, y oxígeno menos 2 también, salvo en un caso. Pero son los elementos que quizás más aparecen, ¿ya? Y que tenemos que manejar sí o sí, sus valores, sus cargas. ¿Ya? Otro elemento que también les pueden preguntar son elementos de transición, como por ejemplo el cobre, el hierro, la plata o el oro. ¿Ya? El cobre tiene valores de más 1 y más 2. El hierro de más 2 y más 3. ¿Sí? Son quizás los que más les pueden preguntar. La plata es de más 1. El oro más 1 más 3. ¿Sí? Los que yo más les aconsejo que ustedes sepan, memoricen, ¿ya? Es CUFE, por ejemplo, 1, 2, 2, 3. ¿Sí? Puede ser una memotecnia. CUFE 1, 2, 2, 3. ¿Ya? Lo que más me importa que ustedes aprendan son esos dos, de todos estos cuatro elementos que aparecen aquí. ¿Ya? Los que más le podrían preguntar. Entonces, vamos a ver que cuando yo tengo un elemento
¿ya? Que se une a otro elemento del sistema periódico, ¿cierto? Que sean distintos, voy a formar un compuesto binario. ¿Ya? ¿Cuáles son los compuestos binarios? ¿Qué son? Son compuestos que están formados por dos elementos, como dijimos, y se escriben en un cierto orden. Primero se escribe el menos electronegativo. Ahí aparece un 8 de nada que ver. ¿Ya? Debe ser por el signo, por el paréntesis. ¿Ya? Entonces, primero el menos electronegativo, es decir, el más positivo. ¿Sí? Eso se pone al lado izquierdo en la fórmula. Al lado derecho se pone el elemento más electronegativo o más negativo. ¿Sí? Al lado derecho. Por tanto, el positivo al lado izquierdo, el negativo al lado derecho. Se van a intercambiar los estados de oxidaciones, pero se va a precisar, por ejemplo, se va a prescindir del signo, no se pone. Por ejemplo, acá tengo cobre ocupando la carga más 2 y tengo azufre al lado derecho, por lo tanto el azufre tiene que ser negativo. ¿Sí? Acuérdense, cobre y azufre. Fíjense en la parte anterior que teníamos. El cobre puede ser 1 y 2, ¿cierto? Está ocupando el valor 2. El azufre está acá, en el grupo 6, azufre. ¿Sí? El grupo 6 puede ser un número par, por lo tanto, es un número par, perdón. Por lo tanto, puede ser 2, 4 o 6. ¿Sí? 2, 4, 6. Y también puede tener valores negativos, ¿cierto? Vamos a decir que los grupos 7, grupo 6 y grupo 5 pueden tener valores negativos. El azufre puede ser menos 2. O sea, tiene tres posibilidades positivas y una posibilidad de ser negativo. ¿Sí? Menos 2. Acá entonces, en este ejemplo, el azufre está siendo menos 2. Está obligado a ser el negativo. ¿Por qué? Porque está al lado derecho. ¿Sí? Y el metal, los metales siempre son positivos, está al lado izquierdo. ¿Sí? Por lo tanto, si este es más 2 y este es menos 2, y hacemos esto de intercambiar su estado de oxidación, ¿cierto? Sin considerar el signo, la carga, me quedaría un 2 acá abajo del azufre y el 2 del cobre acá abajo. ¿Sí? Como son el mismo número, se pueden simplificar y no es necesario ponerlo, como acá. Y pongo simplemente cobre, azufre, sulfuro de cobre. ¿Sí? Otro ejemplo en esta acá. Si yo tengo el aluminio, que es del grupo 3, o sea, carga más 3, y el oxígeno que dijimos que siempre es menos 2, ¿cierto? Yo intercambio esos valores y me queda el aluminio con un 2 abajo y el oxígeno con un 3 abajo, porque los crucé. ¿Sí? Los intercambio cruzados. O sea, en el elemento no pongo las cargas, lo de arriba, eso lo pongo para yo saber simplemente, sino que mi compuesto sería Al2 o 3. ¿Sí? En los compuestos de tres elementos, lo vamos a ver en la próxima clase, se hace algo muy similar. Ahí después, posteriormente, les voy a explicar eso. ¿Ya? Siempre que sea posible, entonces se debe simplificar. Acá se puede simplificar, por acá 2 y 3 no lo puedo simplificar, así que lo dejo tal cual. ¿Ya? Y el compuesto se lee siempre de derecha, perdón, de acá, de derecha a izquierda. Por lo tanto, esto va a ser, porque tiene un oxígeno, es negativo, ¿cierto? Se va a leer como óxido, en este caso, de aluminio. Acá en este caso va a ser sulfuro de cobre. ¿Sí? Siempre parto leyendo el lado derecho. Tienen nombres medio distintos, por ahí lo vamos a ordenar, lo vamos a clasificar. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar? Hay tres formas para nombrar en los compuestos químicos. La forma sistemática, que fue propuesta por Yupak. ¿Ya? Yupak, bueno, puse un ejemplo, es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. ¿Ya? Esta es su sigla en inglés, ahí está. ¿Ya? Pero sistemática fue propuesta por Yupak. Es algo que no es muy valorada y es muy diferente en cada país. ¿Ya? Por eso es que Yupak también tiene otra nomenclatura que es la nomenclatura Stock, que es la que más se utiliza. ¿Sí? Hay una que también se ocupa harto, que es la nomenclatura tradicional. ¿Ya? Es bien antigua, pero se sigue ocupando mucho. ¿Ya? Sin embargo, Yupak, la organización está tratando de que se ocupe principalmente la Stock, y en una forma más popular, ¿cierto? También la sistémica. ¿No? Por ejemplo, acá tenemos un compuesto,
en este caso es un ácido que se llama ácido sulfúrico. Acá tengo otro compuesto que es el ácido fosfórico, ¿ya? Y acá otro que es el agua. Estos tres compuestos tienen un solo nombre. No se les llama igual ácido sulfúrico, ácido fosfórico, agua, de las tres formas. Es aceptado por las tres formas. ¿Cómo puedo distinguir si un nombre que aparece es tradicional, es sistemático o es stock? Los nombres tradicionales siempre terminan en oso. Su nombre final es o termina en oso, perdón, o en ico, ¿ya? En hipo, oso, o en per, ico, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes escuchan, por ejemplo, ácido sulfúrico, que le decía yo, termina en ico, ¿sí? Sulfúrico, ¿ya? Hay ácido sulfuroso, está, por ejemplo, óxido ferroso, óxido férrico, está el ácido, perdón, está cambiando sola, el ácido eh, perbrómico, por ejemplo, o el ácido hipobrómico, ¿sí? Eso es tradicional, esas terminaciones. Si en el nombre hay un prefijo, es decir, comienza, ¿cierto?, una parte del nombre con di, tri, tetra, ¿ya? Es una nomenclatura de tipo sistemática, ¿ya? O ato, ahí de eso lo vamos a explicar en la próxima clase, ¿ya? Pero por ejemplo, como un dióxido, ¿ya? Un tri eh, trióxido, por ejemplo, de aluminio, ¿ya? Entonces, hay distintos nombres que son sistemáticos, pero ustedes lo reconocen por el prefijo numérico. Di de 2, tri de 3, tetra de 4, penta de 5, etcétera. Y la nomenclatura stock, que tiene siempre números romanos. Ustedes lo van a reconocer porque aparecen números romanos, que están cerca del elemento. En realidad es muy parecida a la sistémica, ¿ya? O sistemática, pero sin prefijo numérico, ¿ya? Ahí lo vamos a identificar. Entonces, la nomenclatura tradicional, por ejemplo, consiste en añadir un sufijo al nombre del elemento según esta obsesión que esté utilizando, ¿ya? Por ejemplo, un sufijo significa como una terminación. Por ejemplo, cuando un elemento tiene un estado de oxidación, ocupa la terminación ico. Si tiene dos estados de oxidación posibles, por ejemplo, el cobre, que puede ser más 2 o más 3, tiene dos terminaciones posibles. Si ocupa la menor, 2, por ejemplo, en el caso del cobre, terminaría en oso. Si ocupa la mayor, en el caso del cobre sería 3, por ejemplo, ocupa la terminación ico. O sea, el cobre puede llamarse cobroso o cobrico. Suena mal, ¿cierto? En realidad no se menciona así, se ocupa la raíz como griega del elemento. En el caso del cobre es la raíz, el símbolo es Cu. Entonces el nombre del cobre va a ser cuproso. En este caso va a ser cúprico, ¿sí? Se ocupa la mayor, ¿ah? Vamos a ir viéndolo con distintos ejemplos durante el video. Si un elemento tiene tres estados de oxidaciones posibles, como los del grupo 5A o los de elementos del grupo 6A, que tienen tres estados de oxidaciones posibles, pueden terminar en hipo antes de la raíz, después va a la raíz y con terminación oso. Puede también, si es el estado de oxidación intermedio, puede terminar en oso, va a terminar en oso. Y si es el estado de oxidación mayor, termina en ico, ¿sí? Cuando un estado de oxidación, un elemento tiene, por ejemplo, cuatro estados de oxidación, como por ejemplo los elementos del grupo 7A, ¿ya? Pueden tener cuatro posibilidades: hipo-oso, oso, para el otro intermedio ico, y para el mayor per-ico, ¿sí? Como por ejemplo el cloro, que es del grupo 7, si ocupa el estado de oxidación mayor, que vendría siendo el estado de oxidación 7, podría llamarse perclórico, ¿sí? Si fuera un ácido, sería ácido perclórico, ¿no? Tenemos que repasar eso. También es una tabla importante, revísenlo, échenle una mirada una y otra vez hasta que vayan teniendo
¿cierto? La lógica de este orden de estas oxidaciones. Veamos un ejemplo de nombrar en forma tradicional, nomenclatura tradicional. Acá puse una rayita para indicar que el nombre se separa como en tres partes, por decirlo así. En la primera parte va el tipo compuesto. Por ejemplo, si es un ácido, si es un óxido, si es un peróxido, un hidruro. ¿Ya? Después va acá el elemento más importante o el elemento principal, la raíz griega que decíamos, ¿cierto? Que es muy similar al símbolo que aparece en la tabla periódica, o posee por lo menos esas letras. ¿Ya? El elemento principal siempre es el elemento más positivo, el elemento que está más hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Ahí lo vamos a ver. ¿Cierto? Y al final ocupa una terminación, que ya hemos dicho, si tiene un elemento es ico, si tiene dos puede ser oso o ico, ¿cierto? Esas terminaciones. ¿Ya? Un ejemplo para el compuesto feo. ¿Ya? No es feo, no es que sea horrible. ¿Ya? El feo significa, ¿cierto?, hierro y oxígeno. ¿Ya? Para este compuesto, ¿cómo lo vamos a nombrar? Vamos a poner en una primera parte, ¿cierto?, el tipo compuesto. Vamos a ver que como tiene un oxígeno al lado derecho, es un óxido, ¿sí? Y acá aparece el elemento positivo, o el que está a la izquierda, en este caso es el hierro. El símbolo, fíjense, o sea, el elemento se llama hierro, pero el símbolo es Fe. Por lo tanto, la raíz que está acá, ustedes se pueden guiar por las alternativas que tengan según cómo se lo preguntan. La raíz que está acá va a tener Fe. En este caso es Fer. ¿Sí? Y la terminación va a depender de que si ese hierro está ocupando el mayor estado de oxidación, el del medio, el menor. ¿Ya? Si ustedes se acuerdan, el hierro tiene, en la tableta que habíamos mostrado antes, tiene dos estados de oxidaciones posibles. Más 2 y más 3. ¿Sí? Acá, ¿qué estado de oxidación está ocupando el hierro? Calculémoslo. La única forma para poder ver qué terminación pongo. Entonces, yo, ¿cómo empiezo? Por el elemento que yo sé que tiene un valor conocido, como el oxígeno. Yo sé que el oxígeno tiene un estado de oxidación de menos 2 y sé que la suma de los estados de oxidaciones totales debe ser 0. Por lo tanto, si esto es menos 2 y hay un solo oxígeno, ¿cierto? ¿Cuánto deberá ser el hierro, que también es uno solo, para que me dé 0? Si es menos 2, este debe ser más 2. Por lo tanto, el hierro pudiendo ser más 2 o más 3, en este caso es más 2. Y esa es la menor de los estados de oxidaciones. Por lo tanto, le corresponde la terminación oso. ¿Sí? Usted acuérdense de un oso o un osito, como un osito de peluche, es algo chiquitito o para niños chicos. Entonces, oso siempre es la terminación más chica, más pequeña. ¿Sí? Por lo tanto, acá viene terminación oso. Y esto sería, bueno, ahí estaban las cargas para que se recordaran, perdón. Esto sería óxido ferroso, el nombre de ese compuesto. ¿Sí? Y como tiene terminación oso, es nombre tradicional. ¿Cómo sería la nomenclatura stock? La nomenclatura stock, vamos a poner el tipo compuesto, también si es un óxido, un peróxido, un ácido, va a estar la preposición de, después va a estar una segunda parte que es el elemento principal, hierro, cobre, sodio, ¿ya? Más acá se le pone un número, un paréntesis con número romano. ¿Ya? Ese número romano que se pone acá indica el estado de oxidación que tiene el elemento principal. Por ejemplo, el mismo feo que teníamos. El tipo compuesto va a ser, ¿cierto?, un óxido. ¿Ya? El elemento principal va a ser el hierro, por lo tanto va a ser óxido de hierro. Y vamos a poner en paréntesis el estado de oxidación del hierro, que nosotros ya lo habíamos calculado y habíamos dicho que era 2. Por lo tanto, el paréntesis va a tener un 2 romano adentro. ¿Sí? Óxido de hierro 2. 2 porque el estado de oxidación del elemento hierro es 2, del elemento que está al lado.
el elemento más importante. Ahora, la nomenclatura sistemática, recuerden de los prefijos numéricos, ¿cierto? En este caso, yo diría que esto, como hay un solo oxígeno, sería un monóxido de hierro. En este otro caso, tengo dos oxígenos, por lo tanto esto sería un dióxido de carbono. Muy bien. Acá tengo una tabla con los compuestos binarios, ¿sí? ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en óxidos, peróxidos, ácidos, hidruros y sales. Los óxidos también pueden ser separados como óxidos básicos u óxidos ácidos, ¿sí? Y los hidruros pueden ser también separados como hidruros metálicos e hidruros no metálicos. Veamos. Los óxidos, primero que todo, óxidos básicos. Los óxidos básicos están formados por un metal más oxígeno, ¿ya? Estos compuestos son los que, bueno, el típico óxido que se forma, ¿cierto?, del hierro, el óxido de hierro, al estar en contacto con el aire, específicamente con el agua que está en el aire, con la humedad, ¿ya? Se produce que el metal, el hierro, con el agua, forme este metal más óxido, este óxido básico, ¿sí? Acá tengo cobre con, con, ¿cierto?, con oxígeno, me forma el óxido de cobre, ¿no? Por ejemplo, acá tengo el Cu2O. Si yo les pidiera que ustedes me nombraran ese compuesto en forma stock o en forma, eh, ¿cómo se llama?, tradicional, ¿ya? ¿Cómo sería en forma stock? Yo diría que este compuesto, como hay un metal y oxígeno, es un óxido, ¿sí? Y es un óxido básico, ¿ya? Y por lo tanto se van a nombrar como óxido, ¿sí? Si es stock, va a ser con una preposición de, óxido de cobre, ¿sí? Y tendría que poner entre paréntesis esta oxidación del cobre. ¿Qué esta oxidación está ocupando el cobre acá? Tendría que calcular, ¿sí? Digo, si el oxígeno es menos 2, ¿sí?, siempre menos 2 y hay uno solo. El cobre, ¿cuánto debiese ser para que todo esto me sume 0? Yo sé que acá tengo menos 2, por lo tanto esto de acá tiene que ser más 2. Pero ojo, hay dos cobres, por lo tanto cada cobre es más 1. En conjunto me suman más 2 y por eso al sumarlo al menos 2 de acá me da 0. ¿Sí? Por lo tanto el cobre tiene que ser cada uno más 1. O sea, este sería 8 de cobre, entre paréntesis, 1. ¿Sí? 8 de cobre, ahí me falta el paréntesis, pero va entre paréntesis, 1. Si lo nombrara en forma tradicional, ese mismo elemento, lo vamos a hacer en este momento un poco más lento, porque si aprenden ustedes a nombrar los óxidos, saben nombrar todo lo demás, ¿ya? Este compuesto se podría llamar en forma tradicional como óxido también, pero sin la preposición, ¿cierto?, de, se llamaría óxido cup. La raíz, ¿cierto?, ocupamos Cu, cup. Podría ser cuproso o cúprico, óxido cuproso u óxido cúprico. Dijimos que el estado de oxidación del cobre acá es 1 y el cobre puede ser 1 o 2. Repasen los estados de oxidación, ¿sí? El cobre puede ser 1 o 2. Acá está ocupando el 1, por lo tanto el más pequeño. El más pequeño es de oso, ¿sí? Por lo tanto, los ositos, o sea, el pequeño usa el oso, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cierto?, sería óxido cuproso, ¿ah? Y en el caso de abajo, tengo un metal, aluminio y oxígeno. Por lo tanto, este sería óxido de aluminio. El aluminio es del grupo 3. Y el grupo 3 solo tiene carga más 3, ¿cierto? Entonces, en este caso, no sería necesario ponerle el paréntesis con un 3. Al decir óxido de aluminio, se subentiende que es aluminio 3, porque no puede tener otro valor que no sea 3.
¿eh? Sin embargo, acá aparece como el nombre tradicional, óxido alumínico. Recuerden que el aluminio solo tiene un estado de oxidación, que es +3. Por lo tanto, siempre que un elemento tenga un estado de oxidación, su, eh, su terminación va a ser ico. Voy a retroceder rápidamente para que ustedes lo recuerden. ¿Eh? Acá, si tiene un solo estado de oxidación, siempre termina en ico. Solo cuando hay 2, 3 o 4 estados de oxidaciones aparecen las otras terminaciones. ¿Sí? Entonces, nombrar en este caso el óxido de aluminio, ¿cierto? Óxido de aluminio 3, que no se le pone el 3, o también como óxido alumínico. ¿Ah? Los óxidos básicos, ácidos, perdón, en cambio, a diferencia de los óxidos básicos, están formados por un no metal más oxígeno. ¿Ah? Es todo lo contrario. Un ejemplo sería el Cl2O o el SO3. Se van a nombrar igual que los anteriores. ¿Ah? Los puedo nombrar como óxidos, a eso sí, o como anhídridos. Ojo con eso. Los anhídridos son óxidos ácidos. Por ejemplo, este de acá sería un anhídrido hipocloroso. ¿Sí? El oxígeno es -2. Por lo tanto, cada cloro debe ser +1, que multiplicado por 2 me dé +2. Si esto es +2 y esto es -2, me suman 0. Por lo tanto, cuando el cloro tiene el estado de oxidación de -1, o sea, perdón, de +1, ese es el menor estado de oxidación de 4 posibilidades. Por lo tanto, a este cloro le corresponde la terminación hipo, prefijo hipo, la raíz clor y la terminación oso. ¿Sí? En este caso sería acá un óxido, ¿cierto? De azufre. ¿De azufre cuánto? Pues si lo nombramos en forma stock. Óxido de azufre, esto debería tener un valor, si esto es -2 por 3, -6. Entonces el azufre debe ser +6. Por tanto, esto sería un óxido de azufre, entre paréntesis, C romanos. O en forma tradicional, ¿cierto? En forma tradicional sería óxido o anhídrido. Acuérdense que se puede nombrar de cualquiera de las dos formas, óxido o anhídrido, los óxidos ácidos. Entonces sería un óxido sulfúrico, sulfuroso, hiposulfuroso. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Sí, sulfúrico. Está ocupando el azufre, el estado de oxidación +6, que es el mayor de los 3 estados de oxidaciones que tiene. +2, +4, +6. Azufre, grupo 6. ¿Sí? Por tanto, está ocupando el mayor de los estados de oxidación. Por ejemplo, acá tenemos el anhídrido carbónico, el CO2, que se ocupa también en estos, ¿cómo se llama? Extintores. ¿Ya? Acuérdense que cuando hay CO2 se desplaza, mueve el oxígeno y sin oxígeno no hay fuego. Peróxidos. Los peróxidos, ¿ya? Son uno de los elementos especiales. El único elemento en el que el oxígeno no es -2, sino que es -1. ¿Sí? El único compuesto en que el oxígeno es -1. Estos se forman por un metal, que son de grupo 1 o de grupo 2, más, siempre más, dos oxígenos, y esos oxígenos tengan carga, como habíamos dicho, o esta oxidación de -1. Por ejemplo, en esto de acá, yo me fijo, el sodio es del grupo 1, se cumple esta condición. Súper. ¿Hay dos oxígenos? No, no hay dos oxígenos. De hecho, debiese haber dos oxígenos, lo que pasa es que se me corrió. Ese 2 que está aquí, arribita, debiese ser el 2 que está acá abajo, dibujado. ¿Sí? Por tanto, hay dos oxígenos. Se cumple con esa segunda condición. Una tercera condición es que la carga del oxígeno sea de -1. Veamos, si esto es -1, ¿sí? -1 por 2, vamos a decir que hay 2, sería -2. Entonces el sodio, que es del grupo 1, tiene que ser
y solo puede ser más uno. Más uno por 2, ¿cierto? 2. Por lo tanto, esto me suma 0. ¿Ya? Ahí sería un peróxido. Este de acá es el famoso peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, ¿cierto? Siempre tan común. Este es el peróxido de sodio, o también peróxido sódico, porque el sodio tiene solo un valor. Otro compuesto, los ácidos binarios, también llamados hidrácidos. Estos se van a formar por hidrógeno más un no metal, en ese orden, hidrógeno al lado izquierdo, no metal al lado derecho. Por lo tanto, este es positivo y esto de acá, el no metal, es negativo. ¿Sí? Ese no metal generalmente es un no metal del grupo 6 o del grupo 7, de los no metales que están más al lado derecho de la tabla periódica. ¿Sí? Ejemplos, el HCl, el ácido clorhídrico, o también llamado, ¿cierto?, ácido muriático. Todos los hidrácidos o ácidos binarios terminan en hídrico. ¿Sí? Se le pone la palabra ácido y después se le pone la raíz del elemento negativo que está acá, clor, por ejemplo. ¿Sí? Con la terminación hídrico. Este de acá, ¿se imaginan su nombre? Ah, y ojo, es solo un nombre para stock, ¿ya?, y para tradicional y para sistémica. YUPAC lo reconoce para todos. ¿Sí? El H2S, ¿qué sería? Sería un ácido sul, por el azufre, sulfídrico. ¿Sí? Y en este caso sería un ácido también, ácido con Br, ácido brómico, bromídrico, perdón, bromídrico. ¿Sí? Otro tipo de compuestos, los hidruros. Los hidruros pueden ser metálicos o no metálicos. Los metálicos están formados por un metal más hidrógeno, en ese orden. ¿Sí? Como por ejemplo acá, el sodio que es un metal, hidrógeno al lado derecho. Sodio que es un metal, calcio que es un metal, hidrógeno al lado derecho. Siempre en otras palabras que ustedes ven al hidrógeno al lado derecho, es el único caso en los que el hidrógeno vale menos 1. En todos los demás casos que ven hidrógeno al medio, a la izquierda, significa que el hidrógeno, ¿cierto?, es positivo, más 1, su valor normal. Pero en este caso, como está a la derecha del elemento, es negativo. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, acá al famosísimo, no, no es tan famoso, al hidruro de calcio. ¿Ya? Esto es un secante, sirve para secar ciertas zonas, ciertas ropas, incluso la piel, pero es más dañino. ¿Ya? Está el hidruro de calcio. ¿Ya? También debería ponerle paréntesis si es que este elemento, el principal, tuviera más de una estado de oxidación. Pero como solo tienen uno, no es necesario ponerlo. El calcio también es del grupo 2, o sea, siempre es 2. Los hidruros no metálicos están formados por un no metal, ¿ya?, que es del grupo 4 o del grupo 5, ¿ya?, más un hidrógeno, en ese orden. Por ejemplo, carbono con 4 hidrógenos, nitrógeno con 3 hidrógenos. ¿Les suenan estos compuestos? Lo deben haber visto más de alguna vez. El primero es el famoso metano o gas natural. ¿Sí? También se podría escribir en forma más stock, ¿cierto? Como un hidruro de carbono 4, porque el carbono puede ser 2 o 4, al estar en el grupo 4. Y acá el NH3 sería un hidruro de nitrógeno 3, por estar ocupando carga más 3. Si este es menos 1 por 3, menos 3, el nitrógeno tiene que ser obligatoriamente entonces 3. Ese típico fuego del gas metano, gas natural. Por último, las sales binarias. Las sales binarias están formadas por un metal y por un no metal, como la sal de mesa. ¿Ya? El ejemplo más clásico son todos aquellos que terminan, ¿cierto?, la primera parte de su nombre con la terminación uro. Por ejemplo, el NaCl, el famoso cloruro de sodio. Si se fijan, terminan uro, la primera parte del nombre. ¿Sí? Cloruro de sodio. ¿Sí? Después está el Br, o sea, MgBr,
se nombra primera parte el lado negativo con la terminación uro, por tanto sería bromuro de magnesio o bromuro magnésico. ¿Sí? El Ki, yoduro potásico o yoduro de potasio. Y este de acá, el azufre con el oro, ¿cierto? Sería sulfuro de oro o bien sulfuro áurico o auroso. ¿Qué estado de oxidación tiene el oro acá? Digo, si este es del grupo 6, puede ser -2 porque está a la derecha, tiene que ser negativo. No puede tener otro valor positivo porque tiene que haber siempre uno positivo y uno negativo. Este es negativo, ¿cierto? O más electronegativo, por lo tanto, su carga es -2. Por lo tanto, acá, si tengo dos oros, cada oro debe ser -1, o sea, +1, que al multiplicarlo por 2 me da un total de 2. Y al sumar ese total de 2, al sumarlo por la carga del azufre, que es -2, me da 0. ¿Sí? Por lo tanto, perdón, me da 1. En este caso que debe ser el oro. ¿Sí? Por lo tanto, sería sulfuro de oro 1 o sulfuro auroso. Ya muchachos, fue larga la clase, lo sé, fue densa, mucha memoria, ¿ya? Pero esta es la única que sea materia de química que requiere tanta memoria, ¿ya? Traten de aprenderse la memotecnia y de hacer la guía de ejercicio. Se las voy a revisar, ustedes me mandan las dudas y así avanzamos, ¿ya? Mucha suerte, que les vaya súper bien. Adiós.